Hola, buenas noches. Aquí el doctor Domingo Hernández Félix para la asignatura de taller de tesis. Taller de tesis. Taller de tesis. Pero estaba confundiendo ahí que no hay uno ni dos, no, taller de tesis nada más. ¿Qué tal me escucha ahí Jorge Luis Feria, hazañero? Doctor, buenas noches. Lo escucho bien. Gracias, muy amable, muy amable. Bien, bien. Esperamos ahí un ratito a tus compañeros. Estamos aquí, entonces le estaba diciendo que estamos con la asignatura de taller de tesis, hoy con el tema de la metodología, la encuesta, el instrumento de encuesta, y ya entrando al tema de los resultados de la investigación. Estamos ahí también con Jordi González Córdoba, y anteriormente ya dije que estábamos con Jorge Luis Feria Azañero. Bueno, rápidamente voy a compartir aquí mi pantalla para ir trabajando unos materiales, ¿ya? Vamos a ver por acá, pantalla completa, seleccionamos ahí la pantalla, compartimos y ta. Ya estamos ahí, ya estamos. Vamos a darle más zoom, como dicen, no, vamos a darle más zoom. A ver ahí, ya. Un poquito menos, creo que está, ahí está, que se vean los arbolitos, que se ve el arbolito ahí acortado. Me confirma si están viendo ahí, un cuestionario. Esto que dice ahí, Sí se tesis puede 2. ver, profesor. Correcto, muy amable. Bueno, le cuento que esta es una evaluación que tomé aquí en la Universidad Villarreal, pero el tema es el mismo. El tema es el mismo que ya anuncié sobre eh, la metodología, la encuesta, el instrumento y por ahí algunos ya chispazos de los resultados. Estamos casi paralelamente con este grupo acá de Lima y con ustedes. Miren, aquí tenemos un conjunto de preguntas que, vamos, que están resueltas, obviamente, como podemos ver, ¿no? Que están resueltas, pero que yo voy a ir comentando, ¿no? Y ustedes anoten, tomen foto, aun cuando esto se está grabando, y no habría ningún problema en ese sentido. Bien, dice, la pregunta dice, ¿mi instrumento de encuesta me servirá para, o sea, ¿para qué te va a servir el instrumento de encuesta? Lógicamente te va a servir para recoger las respuestas de tus encuestados, ¿no es cierto? Pero esas respuestas, ¿en qué lo vas a utilizar? Para esto que nos dice acá la respuesta, presentar los resultados. Repito, la respuesta de la encuesta va a ser para presentar los resultados. Y las otras respuestas están ahí pues como un relleno distractivo, ¿no? Pero esa es la respuesta. Recordar entonces lo siguiente, no se olviden, no se olviden que formulamos un cuestionario, lo aplicamos, obtenemos los datos. ¿Y esos datos para qué sirven? Para los resultados. Y algo más le cuento, que si usted tiene 20 preguntas, por lo tanto va a tener 20 resultados. Hay una relación directa. Si usted tiene 15 preguntas, va a tener 15 resultados. Y si usted tuviera en exceso, digo, 100 preguntas, debería tener 100 resultados. Bien, sigo. Aquí estamos ya con la pregunta número 2. Con la pregunta número 2. Esencialmente mi instrumento de encuesta lo haré sobre, o sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base para formular el cuestionario de encuesta? A usted ya le hemos dicho y le hemos enseñado cómo hacerlo. Y entonces la base de todo eso son las variables, como dice acá.
Más bien, bueno, de todas maneras va a estar la dimensión espacial, temporal, ¿no? Pero la base de todo son las variables. No podría hacerse un instrumento sin las variables. No podríamos de tocar las variables si hacemos un instrumento, ¿no? En alguna pregunta posiblemente podemos dejar de lado la dimensión espacial, incluso la dimensión temporal, pero las variables no, son la base de todo. Incluso nosotros en el cuestionario hemos presentado en la parte superior a la variable independiente con sus dimensiones. Más abajo la variable dependiente con sus dimensiones. Y en todo eso, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la esencia de todo eso? Las variables. Ahí está indicado. Más claro ni el agua, ¿no? Más claro ni el agua. ¿De qué río pasa por ahí, por Santa Ana? ¿Hay algún río? Me indican, por favor, ¿hay algún río? Nada, ¿no? Bueno, no sé si me están escuchando. A ver, confirmamos, ¿no? Hola, Jorge Luis, ¿me estás escuchando? Jordi, Pimentel, Picalaico, ¿me Sí se escucha? escucha, profesor, sí se escucha. Claro, pues estoy viendo ahí, está bien, gracias, gracias. Solamente era para confirmar. Profe, buenas noches. Hola, ¿qué por ahí? Allá, Lacey. Leishi Amachi Solís. Gracias, gracias por estar ahí. Bien, sigo. Entonces, regreso acá a la pregunta que estamos desarrollando con las explicaciones del caso. Ten en cuenta, estas son las preguntas que luego les voy a hacer yo a ustedes. Pero primero les explico y después les voy a hacer a ustedes. Para ver si recuerdan, si tomaron notas, si les interesa, si les interesa el temario, ¿no? Mira, dice la pregunta. En el instrumento, gran parte de las preguntas serán sobre y ahí está la respuesta, las dimensiones. Mire, si bien es cierto, la base de todo esto son las variables, como lo acabo de decir, pero sin embargo, en las preguntas solamente una es una pregunta de la variable independiente, otra pregunta de la variable dependiente, y la mayoría de preguntas son de las dimensiones. Ten en cuenta ese detalle, la mayoría de preguntas son de las dimensiones. Incluso voy a compartir eso, aprovechando que estoy con pantalla completa, voy a compartir ese trabajo que vamos avanzando, ¿no? Vamos a ver por acá. ¿Dónde estamos? ULP, acá tenemos ULP, taller de tesis, acá lo tenemos, taller de tesis, acá info académica, tenemos la plantilla, ¿no? La plantilla general, esta de Huancahuiri que fuimos avanzando. Me parece que ya hicimos algunas preguntas de acá y luego hemos ido explicando, ¿no? Pero vamos a ver cómo está. Un ratito ahí que está cargando para ver todo esto en vivo y en directo, ¿no? Con fe en las redes. Está cargando ahí, está cargando. A veces a esta hora se recarga la red, pues mucha gente utiliza las redes, como trabajan en la mañana, en la tarde, luego se dedica por ahí ya a estar en la red. Este texto que aparece ahí no es, ese no es, recién está cargando. Esta es otra investigación que estuve revisando y que me lo voy a cerrar. Voy a cerrar esa tesis de ahí. Ya, un poquito va cerrando esa tesis. Este plan también lo cerramos. Ya. Ahora sí nos quedamos aquí con la tesis de Huancahuiri. Le damos más zoom.
Ya está. Entonces, esta es la tesis que vamos trabajando. Y vamos a ir a eso del cuestionario, porque ese es nuestro tema, ¿no? Ese es nuestro tema, esto del cuestionario. Y ahí está, mire, ahí está el cuestionario. Este es el cuestionario de encuesta, de esto estamos hablando. Mire, ahí está de la variable que decíamos, ahí está la variable, como punto central, la variable independiente. Más abajo, la variable, ¿dónde está la variable dependiente? Aquí está, la variable dependiente. Son la base para hacer este cuestionario. Y mire, todo esto que vemos acá, todo esto que estoy ahí seleccionando, son las dimensiones, son preguntas de las dimensiones. Hasta ahí son preguntas de las dimensiones. En este caso hemos hecho solamente una pregunta por cada dimensión. En otros casos habrá 2, 3 preguntas por cada dimensión. Pero la mayor parte de las preguntas son de las dimensiones. Y así hacia abajo, bueno, en este caso no está hecho. No está, seguramente ya el autor habrá hecho las preguntas, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone porque esto es lo que ya ha debido hacer. Hasta ahí, por ejemplo, son las preguntas que ha debido hacer sobre su variable dependiente, ¿no? O variable 2, también como le llaman algunos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, con eso estamos confirmando que así es, y lo estamos confirmando ahí con la presentación de esto. Regreso al cuestionario. Bueno, ahí estoy en el cuestionario. Entonces, esa pregunta 3, ahí está con la aclaración y la validación correspondiente. Sigo, 4. Esta es la pregunta 4. Dice, previo a aplicar mi instrumento de encuesta, esa es la respuesta ahí, validarlo, debe validarlo. Bueno, obviamente tiene que revisarlo, analizarlo, proponerlo, confiarlo, pero en términos formales, previo a aplicar el instrumento de encuesta, hay que validarlo. Anote eso, hay que validarlo. ¿En qué consiste esta validación? Consiste en que un experto, que en este caso es el profesor, este Pechito, el que tiene que validarlo. ¿Y qué cosa es validar? Es calificar el cuestionario que ustedes han hecho. Calificarlo en cuestiones de orden, en cuestiones de ortografía, de sintaxis, de relación con la variable, de relación con las dimensiones, de la claridad, de la no complejidad de las preguntas y todo eso, ¿no? Todo un conjunto de elementos que lo califica el profesor, ¿no? Y voy a presentar aquí cuál es la ficha de evaluación, perdón, la ficha de validación. Esto debe estar por acá. Estoy regresando ya al trabajo de Huancahuire, y por acá debe estar. Ahí está, miren. Anexo 2, validación del instrumento. Primero hay que hacerle una carta al profesor. Hay que decirle, profesor, para que me apoye con la validación de mi instrumento. Ahí está la carta. Espero que lo hayan visto. Y aquí está la ficha de evaluación. Esta es la ficha, miren. Ahí está la ficha. Por acá en la parte superior van los datos del profesor que va a validar, celular, DNI, correo, cargo, donde chambea, y luego los datos también del autor del instrumento, ¿no? La especialidad y todo eso. Y la ficha propiamente dicha es esta, que podemos verlo ahí en la pantalla, ¿no? O en la presentación que estoy haciendo. Ahí está la ficha de evaluación, ¿no? Una vez que recibe el profesor la carta, tiene que recibir también otro documento, ¿no? Como por ejemplo la matriz, y de hecho debe recibir el cuestionario, sino qué cosa va a calificar. Y entonces aquí está, miren, todos los indicadores que califica el profesor. Todos ahí, miren. Claridad, objetividad, actualidad,
organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, conveniencia, etcétera, etcétera. Y esos son los términos generales, pero acá, esto es lo que va a verificar exactamente el profesor. Está formulado con lenguaje apropiado. Tiene que ser un lenguaje sencillo, no un lenguaje complejo y todo eso. Está expresado en conductas observables, o sea, que sea factible llevar a cabo, etcétera, etcétera. Y el profesor va calificándola. De repente acá te llena de ceros, o de repente aquí ya te pone entre 20 y 40, o de repente por acá te pone entre 41 y 60 si tu cuestionario está bien. Ahora, si sigues el buen ejemplo, profesor Hernández, de repente tu calificación aumenta entre 61 y 80 y ya es alto, bueno, ¿no? Bueno, digamos, bueno. O quizás estés entre 81 y 100, ya hablamos de muy bueno, digamos, o de excelente, como dice acá, ¿no? De excelente. Y acá era más bien muy bueno, ¿no? Este muy bueno y por acá excelente. Bueno, esa es la ficha. De eso estamos hablando, ¿no? Que para aplicar el instrumento tenemos que hacerlo validar por el experto. El experto puede ser cualquier docente de la especialidad, especialmente que sepa de metodología de la investigación. En este caso es el profesor, pero también podría ser otro docente. No nos oponemos a que sea otro docente también, puede serlo. Y mejor a veces, de repente, con mayor independencia, puede calificar, o como decimos acá, validar el instrumento correspondiente. Y aquí en esta parte donde dice, aquí se va a resumir todo lo que como resultado de la calificación, acá va a poner el profesor experto, va a poner una opinión, ¿no? Se recomienda aplicar el instrumento. Se recomienda corregir el instrumento en base a las observaciones que se han dado. Se recomienda mejorar tal o cual aspecto. Puede ser. El experto califica, ¿no? Califica eso, ¿no? Y te da una opinión, ¿no? Regreso a las preguntas. Tengamos en cuenta todo eso. Tenemos por acá. Vamos a la pregunta 5. Mire, además de validar el cuestionario, también debe tener un índice de confiabilidad. Ese índice de confiabilidad se llama el alfa de Cronbach. Por eso la pregunta dice acá. La confiabilidad del instrumento se obtiene con, ahí está, el alfa de Cronbach. Anote. La confiabilidad del instrumento se obtiene con el alfa de Cronbach. Voy a pasar aquí. Voy a pasar a ver cuál es ese alfa de Cronbach. Ahí está la plantilla. Y eso también está acá. Ahí está, mire. Confiabilidad del instrumento. ¿Y qué dice acá? Coeficiente alfa de Cronbach. Estos números, bueno, aquí están tentativamente, ¿no? Porque para eso tengo que haberlo aplicado en el sistema, en el software SPS y haber obtenido ese coeficiente, ¿no? Ese coeficiente no se inventa, ¿no? En realidad este número aquí está adrede. Más bien voy a borrarlo, y aprovechando que estamos acá, así, debe ir acá, así, de esta manera. Y no sabemos cuántos serán. Aquí la información sale aquí tanto por uno, pero ya nosotros lo podemos convertir a porcentaje. Acá, este es el valor que tiene la variable independiente. Este otro va a ser el valor que tiene la variable, las preguntas sobre la variable dependiente. Y luego, una suerte de promedio a escala total que se obtiene acá, en esta parte que dice total. En esta última columna donde dice el número de ítems, son las preguntas, ¿no?
habrá pues un número de preguntas por cada trabajo. En este trabajo, por ejemplo, hemos visto solamente 12 preguntas. Siendo así, va a ser 6 para acá y por acá 6, ¿no? 6 y 6. Generalmente ese es otro detalle que debemos cuidar en la investigación, ¿no? Si ponemos 6 preguntas para una variable, también debe ser 6 para la otra. El mismo tratamiento, un tratamiento equitativo, digamos, ¿no? Y el total va a ser aquí 12 preguntas, ¿no? Para este caso que hemos podido ver, ¿no? Aun cuando el autor aquí podría aumentar de más preguntas, o de repente el docente que valida el instrumento le dice, oye, compadre, no, pues no te pases con 12 preguntas, es muy poco, duplícame esto. Y entonces tendrá que hacer eso, porque si no, no lo valida el instrumento. Bien, bien, entonces esta es la tabla representativa del coeficiente de contabilidad del coeficiente de confiabilidad, con el famoso alfa de Cronbach. Este nombre Cronbach es el apellido, ¿no? Es el apellido del autor, ¿no? Por eso voy a corregir, es un apellido, ¿no? Es un apellido de este señor, sí, fue señor, no fue señora, señor, que se apellidó, pues, Cronbach, y que ya está fallecido también. Bien, los detalles de eso está acá, en la parte inferior, ¿no? Está ahí el comentario, ¿no? Incluso una vez que usted como investigadora, ha obtenido el coeficiente alfa de Cronbach, podría hacerlo revisar por su asesor o por un experto, ¿no? Como quien, digamos, como dice acá, constata. Cuando algún experto ya lo constata, digamos, tiene más fuerza, pues. O sea, no solamente lo que yo como investigador digo, sino le está diciendo y poniendo su nombre otra persona, un docente, un experto, ¿no? Como está acá. Por ejemplo, que podemos poner los datos de un experto ahí, donde él da a conocer que ha podido revisar, confirmar que efectivamente el dato que se tiene corresponde al procedimiento llevado a cabo y el alfa de Cronbach obtiene tal o cual valor. Y acá también debería firmarlo, acá no está la firma, ¿no? Acá debe estar la firma, ¿no? Porque cuando se trata de cualquier experto hay que poner su firma, ¿no? Entonces por acá debe ir la firma del experto o el docente que ha confirmado. Para estos casos también se puede recurrir, por ejemplo, a un profesor de estadística, ¿no? Porque todo es estadística, tiene mucho de estadística todo esto, ¿no? Vamos a correrlo ahí, ya está, ahí puede ir la firma, ¿no? Y por ahí después de repente le pone un garabato por acá, nos vamos acá a insertar, suponiendo, ¿no? Por acá nos vamos a formas, por acá me voy aquí a forma libre, forma libre garabato, y ahí está, ya firmó el profesor, ya está su firma. Listo, grabamos ahí y ya está. Bueno, así son las formalidades que debemos tener en cuenta, ¿no? Y otra cosita por acá me había olvidado de mencionar, la carta, ¿recuerdan la carta? Esta es la cartita, ¿no? Carta de presentación, que usted debe enviarle al experto, ¿no? Incluso, acá en esta carta usted debe poner su nombre y apellido, ¿no? Poner su NI, identificarse correctamente con el profesor. Incluso posiblemente le pueden poner su correo por ahí, porque el profesor tiene que tener algún elemento ahí como para comunicarse, ¿no? De repente, además de DNI, le pone ahí su celular, ¿no? Su celular.
celular, puede ser, incluso su correo, porque ahora hay que hacer todo eso, ¿no? Porque el profesor no es adivino, ¿no? De repente usted le manda un correo y ahí lo recibe esto, pero el profesor no va a estar pensando en usted, pues. Tendrá cientos de casos que revisa ahí, y entonces cuando lo revise su caso, ya ve ya ve quién es usted, cuál es su DNI, su celular, su correo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, podría ser así, ¿no? Bien, regreso entonces, después de ver esto del alfa de Cronbach, ahí está el alfa de Cronbach, regresamos al formulario, a la pregunta, ¿no? Entonces, la confiabilidad del instrumento se obtiene con el alfa de Cronbach. El resto son distractivos, engaña muchacho, como dicen, pero eso lo puede contestar pues uno que sabe. Si usted no sabe, no ha estudiado, no ha atendido su clase, va a poner cualquier cosa. Puede poner ahí con la validación del profesor, con la regresión de Domingo Hernández Eli, ¿no? Va a poner ahí cualquier dato, ¿no? Cualquier dato que que no vienen al caso, ¿no? El alfa de Cronbach sirve para la confiabilidad del instrumento. Sigo con la pregunta. El experto académico, ojo ahí, el experto académico, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer el experto? ¿Qué cosa va a hacer el experto? ¿Hacer la confiabilidad? No. El que hace la contabilidad es el alfa de Cronbach. Dar visto bueno al instrumento, dar visto bueno, no es como, no se llama visto bueno, se llama validar. Que sea sinónimo. Visto bueno va a ser sinónimo. Calificar el instrumento también son sinónimos, pero no es la palabra exacta. La palabra exacta es validar el instrumento. Hay que tener mucho cuidado ahí en utilizar así el lenguaje científico correspondiente. Dar visto bueno es igual que validar. Calificar es igual que validar, ¿no? Examinar va a ser igual que validar, pero no es lo común, no se utiliza eso, ¿no? La palabra exacta es validar el instrumento. El experto hace eso, valida el instrumento. ¿El experto qué hace? Valida el instrumento. Seguimos. 7. Tome nota. Copie. Tome foto. No se confíe. Esto le puede ayudar. Mire, esto que estamos presentando le va a ayudar a usted ahorita para su asignatura taller de tesis. Y también le va a ayudar cuando ya presente su título, su tesis oficialmente a la universidad. ¿Qué le van a preguntar? Esto que está acá, esto le van a preguntar. Más adelante para su maestría, esto también le van a preguntar. Y si por ahí va avanzando para su doctorado, ¿qué le van a preguntar? Esto le va a salvar la vida. Esto es vida, esto es vida, esto es vida. Como vida es tomar su agüita también. Vamos a ver. Entonces, la pregunta 7. El instrumento formulado por el investigador, o sea, por ustedes, para que tenga validez científica, debe ser, ahí está la respuesta, validado por varios expertos. En realidad, lo lógico es que sean varios expertos, ¿no? Esa partecita me olvidé decirlo. Lo recurrente puede ser uno, el profesor en este caso, pero lo ideal es que sea por varios expertos. Eso es lo ideal, ¿no? No por uno, sino por varios expertos, ¿no? Y hay palabras, mire, que puede confundirse. Analizado por un experto, se entiende acá. Sintetizado por un experto. Examinado por un experto. Dictaminado por un experto. Todas esas palabras se parecen, pero no es el término exacto. El término que se utiliza en la ciencia es validar o validado, en este caso, validado, como ya lo reiteramos, como anteriormente se ha dicho. La palabra correcta es así, lo relacionado con la validación. En este caso, validado por varios expertos. Hay universidades que te piden
hasta de 10 expertos. Que 10 expertos te validen tu instrumento y recién puedes aplicarlo. Si no, sigue intentando. Sigue intentando. Por ahora, por ejemplo, hay universidades como Villarreal que están pidiendo al menos un experto. Pero en los trabajos, por ejemplo, que yo vengo asesorando, estamos presentando ahí hasta con 4 expertos, como para que no te molesten, ahí no. Y no te digan, se ha presentado uno, oye, no, pues uno es muy poco, ¿no? Ponle 3, ponle 2, ¿no? Y ya le pones 4, es como ya para que no te estén regresando el trabajo, ¿no? Al respecto, en la ULP no se menciona la validación, ¿no? Curiosamente no se menciona la validación. Pero en un curso que estamos llevando los docentes, ayer, por ejemplo, ayer domingo, un curso con el profesor Ambrosio, él reitera justamente esto, ¿no? El cuestionario es necesario que se valide. Y yo lo confirmo. Es necesario validar el instrumento, porque si no, sería solamente un documento de parte. Pero cuando es validado, como su nombre indica, ya es como si pasara por un notario público, ¿no? Ya tiene otro carácter, ya lo ha visto un experto, un conocedor, un profesional, ¿no? Un profesional contador, economista, ingeniero de sistemas, y que además conoce metodología, etc., ¿no? Tengamos en cuenta todo eso. La palabra, lo correcto entonces es que sea validado por varios expertos, no necesariamente por uno. Uno puede ser lo inmediato para la clase, como estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo la clase, ¿no? Estas son clases que estamos haciendo para ustedes. Pero más adelante usted va a tener que presentar su tesis oficialmente. Ahí es donde ya le pueden pedir varios expertos. Ya ahí el profesor desapareció, se fue, se fugó del país, no sé, ya no está el profe, ya no está. Y usted tiene que buscar a sus expertos correspondientes. Seguimos. Se fugó del país. No tanto como eso, ¿no? Pero puede ser. Vamos a la siguiente pregunta. La escala Likert. Voy a regresar aquí. Para que ustedes tengan la respuesta, miren. Ahí la respuesta dice ninguna, ¿no? Pero ¿por qué dice ninguna? Porque tenemos la escala está acá, miren. La escala está acá. ¿Dónde está el cuestionario? Estaba por acá, ¿no? Por ahí. No, después creo que me pasé muy rápido, ¿eh? En el caso de ustedes, el cuestionario está dentro del temario, ¿no? En otras tesis está como anexo. En el caso de ustedes está por acá. Ahí está el cuestionario. Miren, estos numeritos que vemos acá, ¿qué significa ese 1, 2, 3, 4, 5? Así te va a contestar el encuestado, ¿no? O 5, o 4, o 3, 2, 1. Cualquiera de esos números te va a poner. ¿Pero por qué? Porque aquí al final debe estar la escala, ¿no? Bueno, aquí se ha obviado la escala, no puede ser, ¿no? Entonces le vamos a agregar aquí la escala. Aquí le vamos a poner aquí. Ah, no. O está antes, vamos a ver. De repente está antes, ¿no? Pero debería estar la escala. Ah, ya, acá está, pues, mire, acá está la escala, ¿no? Porque sería ilógico con este, ¿no? O sea, esto hay que comunicarle al encuestado, ¿no? Que él va a tener una escala ahí para. De repente no le mencionamos la escala Likert, el nombre Likert, porque el Likert vale para nosotros los investigadores, para ustedes que estudian investigación, ¿no? Pero para la gente de repente hasta lo confunden. Solamente le ponemos los numerales, estos. Le digo, estimado encuestado, si usted contesta número como 1,
eso significa esto. Como 2 significa esto. Como 3, como 4, como 5. Tiene su significado. Pero ya técnicamente estas alternativas corresponden a la escala llamada Likert. Y hay varios modelos, muchos modelos de escala Likert. Esta es una de las tantas. Esta es una de las tantas que utilizamos, la escala Likert. No se olviden, Likert. Este también es otro nombre. Este es el nombre de un matemático, estadístico, por ahí. Hay que buscar información al respecto. Hay que buscar información. En el caso de Cronbach, busquen información. Cronbach, Likert. Por ahí también hemos visto Pearson, Spearman. Esos nombres no están por gusto ahí. Son nombres que lo va a utilizar aquí en su trabajo usted, ¿no? Domingo Ardán de Celis también vi. Búsquelo ahí, búsquelo en el YouTube. Suscríbase a su canal, lea, aprenda ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Para este caso, entonces, la escala es esa, ¿no? Y entonces estos numeritos se refieren a esa escala, ¿no? Regreso al cuestionario. Entonces, ¿qué decía ahí? La escala Likert será utilizada para, a ver, determinar la correlación. No. ¿Para qué es utilizada? Para formular el cuestionario, ¿no? Para formular el cuestionario. O formular el instrumento, también se puede decir, ¿no? Y eso no está en ninguna respuesta. Correlación, regresión, no tiene nada que ver aquí. Confiabilidad de instrumento, nada que ver. Validación, tampoco, ¿no? Es para, la respuesta correcta, y anótelo ahí, es para formular el cuestionario o instrumento de encuesta. Seguimos. Cuántas cosas que aprender en investigación, ¿no? Ten en cuenta, por favor, ahí todo lo que estamos explicando. 9. En el instrumento de la encuesta, lo lógico es, ¿cuál es lo lógico en el instrumento? Hay que leer aquí todo. A ver, vamos a leer de abajo hacia arriba, ¿no? La dimensión temporal tenga menos preguntas. No hay ninguna pregunta directamente sobre la dimensión temporal. La dimensión espacial tenga menos preguntas. Tampoco no hay pregunta directamente sobre la dimensión, ¿no? La variable solución tenga más preguntas. La variable problema tenga más preguntas. Y entonces la respuesta es esto que está marcado. Dice, cada variable y sus dimensiones tengan un número igual de preguntas. Ese es lo que más cabe, lo más lógico aquí en este conjunto de respuestas. Que tengamos preguntas por cada variable y sus respectivas dimensiones. Y que el número sea igual. Ese es lo lógico, ¿no? Tener en cuenta entonces ahí. Seguimos ahí. 10. Si las dimensiones de la variable dependiente, escuche ahí, mire, si las dimensiones de la variable dependiente son 10, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y ahí hay un conjunto de alternativas. Y ahí dice, las de la variable independiente deben ser 5. No puede ser, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Las de la variable independiente deben ser 20. El doble no puede ser, ¿no? Ni la mitad, ni el doble, ¿no? Luego dice, no se relaciona con nada, ¿no? Eso menos, ¿no? Falta datos, ¿qué datos? No sé nada, no sé, no sé de qué me habla, ¿no? No sé de qué me habla, profe. Posiblemente algunos estén pensando así, no saben ni de qué le hablo, ¿no? Bueno, lo lógico sería que si la variable dependiente tiene 10 preguntas, la otra, la independiente, también tenga 10 preguntas. O perdón, dimensiones en este caso. Repito, lo lógico sería si por ahí el investigador ha determinado 10 dimensiones para su variable dependiente, también debería definir o establecer 10 dimensiones para su variable independiente. 10 a 10.
5-5, 4-4, 3-3. Nosotros hemos estado trabajando 5-5, ¿no? 5 dimensiones para la variable independiente y 5 para la dependiente. Ten en cuenta esa equidad que debe haber, ¿no? Seguimos con la pregunta 11. En los instrumentos de encuesta, o sea, en el cuestionario, se acostumbra a hacer una pregunta para la variable. Sí, eso le he dicho, ¿no? Que en el cuestionario vemos ahí, e incluso he mostrado el cuestionario, incluso vamos a ver, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a entrar al cuestionario. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Ahí está la variable independiente. ¿Cuántas preguntas tiene? Una. Y el resto son del resto. Nos vamos a la variable dependiente. Más abajo. Ahí está, mire. ¿Cuántas preguntas están? Una. La 8 nada más va a haber ahí para esa variable. Para el resto ya son de las dimensiones, ¿no? Entonces, ese lo acostumbrado, ¿no? Dice, en los instrumentos de encuesta se acostumbra a hacer una pregunta para la variable independiente. A ver, espérate. Aquí debió ser una respuesta múltiple, me parece. En los instrumentos de encuesta se acostumbra a hacer una pregunta para la variable independiente. Sí, está bien. Una pregunta para la variable independiente. También eso es válido. No hacer preguntas sobre la variable, más bien no vale. No hacer preguntas sobre las dimensiones, tampoco no vale. No hacer preguntas sobre los indicadores, tampoco no vale. Entonces aquí hay un error. Aquí hay un error. Una falla ahí del sistema, porque acá debería haber dos respuestas. Porque esta segunda que está, dice, una pregunta para la variable dependiente. Claro que sí. Las dos primeras alternativas que están ahí son válidas. Hay un error ahí al momento de haber hecho el cuestionario ahí. Se me ha pasado eso, ¿no? Pero tengan en cuenta ustedes, ¿eh? Tengan en cuenta aquí que en los instrumentos de encuesta se acostumbra a hacer una pregunta para la variable independiente y otra también para la variable dependiente. Ese es lo correcto. Muy bien, seguimos. Bueno, nada es perfecto, pues somos humanos, podemos fallar al hacer preguntas, al contestar y todo eso. Seguimos. 12. En las preguntas del instrumento deben considerarse, bueno, ¿qué se van a considerar? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos una respuesta múltiple, ¿no? Una respuesta múltiple. En este caso, interrogantes, claro. Si es pregunta, debe llevar interrogantes. La frase interrogativa, hemos visto, miren, voy a regresar la pregunta, miren. Voy a regresar las preguntas ahí. Y mire qué dice acá. Estima usted, considera usted. O sea, esa es una frase de pregunta, ¿no? ¿Estima usted qué? ¿Considera usted qué? Aquí faltaba el qué. Ahí está. Uy, salió, pero no mayúscula, pues. Ya está. Así va a estar casi toda la pregunta, miren. Acá también considera usted qué, y así sucesivamente. Y ahí falta llenar nada más. Entonces, regresa al cuestionario y ahí están las respuestas, ¿no? El verbo que dice abajo, el verbo va en el objetivo, no va en la pregunta, ¿no? La acción verbal en presente no va en la pregunta, va en la hipótesis. El verbo en definitivo, no hay verbo en definitivo, ¿no? Sujeto y verbo en predicado, va en una oración, no va en una pregunta, ¿no? Entonces, por ahí, las tres primeras son válidas correctamente. Ten en cuenta eso. Pregunta de examen, ahí está, miren. 13. En la validación, regresamos otra vez a la validación. En la validación del instrumento, que lo hace un experto, ¿no? El alfa de Cronbach realmente, mire, está hablando ahí, está mezclando la validación del instrumento con el alfa de Cronbach. Y recuerden que estos no se relacionan. Una cosa es la validación y el alfa de Cronbach es para la confiabilidad del instrumento.
que es otra, si bien es cierto, ambos se relacionan con el instrumento, pero son cosas diferentes, ¿no? La validación lo hace un experto. El alfa de Cronbach obtiene mediante un software, el SPS u otro, ¿no? Por eso que acá dice califica, no analiza nada, interpreta nada. ¿Por qué? Porque no se relacionan los dos, ¿no? Se refieren al instrumento, sí, pero son actividades diferentes. La validación se hace mecánicamente, leyendo el instrumento y lo hace un experto o varios expertos, como hemos dicho, y el alfa de Cronbach lo va a establecer el propio investigador y que lo revisa otra persona, también puede ser, ¿no? Pero no se hacen al mismo tiempo, ¿no? Por eso la respuesta acá es ninguna, definitivamente. Pero hay que saber, digamos, hay que ubicarse en el terreno, quién es quién, en qué momento se aplica uno y en qué momento otro, ¿no? Tengamos en cuenta todos esos detalles, ¿ya? Seguimos. Vamos con la pregunta 14. 14. El cuestionario. Regresamos al cuestionario, miren. El cuestionario se aplica a la población. El cuestionario se aplica a la población, miren, cualquiera. Uno no debe llevarse, o debe leer bien, ¿no? Debe leer bien. No se aplica a la población, se aplica a la muestra. Por lo tanto, desde ya es falso. Así de claro. Ahí la palabra clave es población. No es población, es a la muestra. Correcto. Y el resto es un relleno que hemos puesto ahí para confundir, para ver si se ubican en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Como esta dice, no sé qué hago estas asignaturas. Parece que repetiré para llevarlo mejor, ¿no? En octubre, que me salve el Señor de los Milagros, ¿no? Soy aliancista y devoto del Señor de los Milagros, ¿no? Aquí, bueno, si no estudias no te va a salvar nadie, ¿no? No te va a salvar ni el profesor, y menos el Señor de los Milagros, ¿no? Pues, el Señor de los Milagros te va a ayudar siempre y cuando estudies, ¿no? Ahí hay que estudiar y nada más, ¿no? Entonces, el cuestionario no se aplica a la población, sino a la muestra, a la muestra. Sigo. 15. Las alternativas de respuesta que se considera en el instrumento. Ahí estamos hablando a la escala. Alternativas de respuesta es la escala Likert. Dice, las alternativas de respuesta que se considera en el instrumento corresponde al alfa de Cronbach, nada que ver. A la correlación, nada. Regresión, nada. ANOVA, nada. Pucha, pucha, que no sé qué hago aquí. Ando perdido, ¿no? Es posible que alguien conteste ahí esa última alternativa, ¿no? Pero la respuesta correcta es aquí, la escala Likert, por si acaso. Bueno, acá está como ninguna porque la escala no está ahí, pues. Pero si usted quiere la respuesta exacta, es la escala Likert. Escala Likert, ten en cuenta. Las alternativas de respuesta son escala Likert y que se utilizan, como ya dije anteriormente, para formular, hacer, diseñar el cuestionario o instrumento. Seguimos. 16. Validado y establecida la confiabilidad del instrumento. ¿Qué se debe hacer? Aplicar, ¿no? Esa es la respuesta, aplicar. Pero luego por acá dice, por ejemplo, dice, formular el Excel. ¿Cuál Excel? Nada de aplicar al SPS directamente, tampoco. ¿Qué vas a aplicar si no tiene ningún resultado, ¿no? El SPS cuando tenga resultados, ¿no? Aplicar la escala Likert. La escala Likert ya lo has aplicado al formular el cuestionario, pero en este caso tu cuestionario ya ha sido validado. Si ha sido validado, ya está aprobado por un experto. Si además tiene confiabilidad, muchísimo mejor, ¿no? Ya está oleado y sacramentado tu cuestionario. ¿Ya qué escala vas a aplicar? Y luego dice aplicar el alfa de Cronbach, menos, ¿no? Ya, porque ya
ya está establecida la confiabilidad, ¿no? Cuando está establecida la confiabilidad, ya tienes el alfa de Cronbach. Esa pregunta es bastante técnica, ¿no? Miren, tantas cosas que uno tiene que saber para que conteste adecuadamente, ¿no? Validada y establecida la confiabilidad, ¿qué tiene que hacer? Es aplicar tu instrumento y obtener los resultados respectivos. Esa es la respuesta exacta. Que en este caso, como no está eso, es ninguna. 17, nos vamos por la 17, atentos ahí. Dice, si el alfa de Cronbach es menor al 80%, porque en el alfa de Cronbach nos va a dar un porcentaje, podemos tener desde 1 hasta 100%. En este caso, si el alfa de Cronbach es menor al 80%, el instrumento se debe, bueno, anular, ¿no? Desechar, menos. Ignorar, ¿por qué? No puede ser, ¿no? Hacer otra investigación tampoco, ¿no? Ajustar nada más, ajustar, ¿no? De repente, por ahí hay alguna expresión o detalle que el sistema SPS no lo entiende y es necesario ajustarlo, ¿no? Es necesario ajustar en cuestión de forma nada más, en cuestión de forma. De repente, alguna palabra interrogativa, alguna expresión de la pregunta, qué sé yo, es necesario por ahí darle un ajustón, como dicen, ¿no? Un ajustón. Y 80% ya es alto, es alto. Que tenga usted en su cuestionario, perdón, en su alfa de Cronbach de 80%, incluso ya es bueno, ¿no? Pero a veces es necesario tener un porcentaje mayor al 80% y bastante cercano al 100%. Es posible que ningún cuestionario pues tenga un alfa de Cronbach de 100, pero si estar cercano a 100 le da muchísimo valor a eso, ¿no? Quiere decir que su instrumento, su cuestionario está muy bien formulado. Nos vamos por la pregunta 18. Si los encuestados mayoritariamente han respondido como totalmente en desacuerdo, diga qué pasa con su investigación. Primero, ¿qué pasa? Digamos que le están contestando negativamente. Usted dice que la contabilidad es ciencia y ellos dicen, no, está loco, ¿quién? No es ciencia. Usted está preguntando, supuestamente, ¿no? Usted está preguntando que la partida doble es cargo y abono y ellos te contestan que no es así, que eso es falso. Entonces, podría darse esa situación. Pero acá la pregunta es, diga qué pasa con su investigación. Pero no pasa nada, aunque le contesten totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, como dice que es la peor respuesta que puede recibir, y esto está en la alternativa 1 de la escala Likert. Sin embargo, usted continúa con su investigación. No se anula, no se tiene que hacer otra, no tiene por qué aplicar el cuestionario a otra muestra, nada. Más bien, eso ya se vería engañoso, ¿no? Si una muestra le ha contestado así y usted ensaya con otra muestra y ya pues está maniobrando, está manipulando la investigación, ¿no? Si todos le contestan en desacuerdo, déjelo ahí, usted continúa con el trabajo, ¿no? Su investigación sigue adelante. Le cuento que hay millones de investigaciones que salen negativas, así como este resultado. Y en el tiempo se van perfeccionando, ¿no? Si una primera investigación le salió, todo le salió mal, en una segunda investigación, en la continuidad de la investigación, usted puede ir perfeccionando ese trabajo. Y al final va a encontrar, como en este caso, la vacuna, ¿no? Usted se preguntará cuántas veces han ensayado para sacar
para sacar la vacuna contra el sarampión, contra la poliomielitis, contra la tuberculosis, o para crear un antibiótico, un analgésico, o como estas vacunas que ahora nos están poniendo para la COVID-19, ¿no? Hay muchos experimentos que han hecho y han comenzado con que no ha salido nada. Nada, absolutamente nada, ¿no? Negativo todo, ¿no? Y entonces han tenido que hacer así, posteriormente han continuado con la investigación, han continuado y luego ahí ajustando, reajustando eso, al final ya se tiene el producto correspondiente. 19. ¿La entrevista también puede utilizarse para obtener resultados? Claro que sí. Usted puede hacer, mire, para obtener resultados tiene tres cosas que hacer, mire. Puede hacerlo mediante una encuesta, 1. Puede hacerlo mediante una entrevista, 2. Y puede hacerlo mediante documentación también. Por ejemplo, usted me dice, mi trabajo se trata de analizar los presupuestos de una municipalidad. Y voy a analizar los presupuestos de los últimos 5 años. Y en ese caso, no necesita usted de una entrevista, una encuesta, simplemente analizar esos documentos, los presupuestos de los últimos 5 años, o los estados financieros de una empresa privada, o una entidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. O va a analizar un determinado proyecto, ¿no? En términos, por ejemplo, del presupuesto de inversiones, en términos del presupuesto de deudas, de costos, de gastos, de flujo de caja, de valor actual neto, tasa interna de retorno, etc., etc. Si usted va a hacer eso, entonces puede aplicar, digamos, puede utilizar documentos para obtener los resultados correspondientes. En este caso la pregunta es, ¿la entrevista también puede utilizarse? Claro que sí. Y por eso la respuesta es totalmente de acuerdo. Sí, totalmente sí, no. Seguimos, la pregunta 20. Aquí son 40 preguntas, ¿eh? Como 40 preguntas, no crea que terminamos acá. Más bien preocúpese por aprender, por favor, de la respuesta que le estamos dando. Dice, si no aplico entrevista ni encuesta, ¿cómo estableceré los resultados? ¿Cómo establecerá los resultados de su trabajo? Lo que le acabo de decir, documentos. Y acá dice, no habría forma, no tendrá sentido. Eso es falso, ¿no? En este caso la respuesta es ninguna porque es la documentación. Mediante la documentación de los presupuestos, de los estados financieros, de los proyectos, de los estudios de mercado, etcétera, 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 puede obtener también los resultados correspondientes. 21. Si tiene 20 preguntas, ¿cuántos resultados tendrá? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuántos? Hable, por favor, en este momento. Bueno, acá dice ninguna, pero ¿cuántos? ¿Cuántos? Eso lo hemos dicho ahorita. 20. Claro, 20. Exactamente. Les agradezco por estar atentos ahí. 20. O sea, si tengo 20 preguntas, voy a tener 20 resultados. Eso clarito. Les agradezco ahí su participación. Pregunta 22. Por cada resultado que presente en su trabajo, debe formular. Ya esto se refiere, acá está la tesis. En esta tesis creo que tenemos, bueno, si bien es cierto, no está desarrollado, pero aquí está todo lo que supongo que ustedes lo han visto. Más adelante está, acá está, mire, acá están los resultados. Estos son los resultados. Bueno, vamos al inicio, ahí donde comienza esto. Ahí está. Aquí comienzan los resultados. ¿Y qué tenemos acá? Miren. Este es el resultado 1. El 1. Y comprende todo esto, esta tabla. Comprende esta tabla. Dice 1, la tabla. 2, esto que estamos viendo aquí, esta figura.
esta figura. 2. Y 3, la interpretación. Interpretación o nota interpretativa también que le podemos llamar, ¿no? Cada resultado va a tener esos 3 elementos. Ten en cuenta, nosotros ahorita, la otra, posiblemente no esta semana, sino la otra, comenzamos a ver los resultados ya. Con ustedes ya toca hacer los resultados. Ya terminamos el cuestionario, validación, esto de confiabilidad, y nos vamos a los resultados. Tengan o no tengan ustedes respuestas, tenemos que ir, avanzar, ¿no? Miren, y después ya acá ya está hablando ya, este es del resultado 2. Aquí voy a aclarar, aquí va a ir, lo voy a centrar ahí, y va a ir acá el resultado 2. Resultado 2. Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, regreso al cuestionario. Y entonces, ahí está la respuesta a lo que nos dicen. La tabla, la figura y la nota interpretativa. Exactamente lo que le he dicho. ¿Correcto? Recuerde ahora, por ahí hay un micro que, cuidado que le sale una lisura y sale expulsado de la universidad. Por favor, escuchen, miren. El término gráfico ya no se utiliza en la investigación. En vez de gráfico es figura. El término cuadro no se utiliza en investigación. En vez de cuadro es tabla. Un esquema es una figura. O como dice acá, algo que no sé qué es. No sé qué es. De repente alguien ha contestado así de mis alumnos de la universidad. No creo que haya contestado así. Bien, bien. Entonces, tengan en cuenta, entonces, cada resultado va a tener 3 elementos. Su tabla, su figura y su nota interpretativa. Seguimos con la pregunta 23. Esto que estamos desarrollando es mejor que hablar de aspectos teóricos, ¿no? Porque esta es la práctica en esencia. Esta es la práctica en esencia. Y lo estamos viendo, lo que está ahí en la tesis, ¿no? Seguimos con la pregunta 23. Entre una tabla y una figura, ¿se podría suprimir cualquiera de estas? ¿Qué dicen ustedes? No se dejen llevar por la respuesta que está ahí, porque podría estar equivocado. Como hemos visto por ahí, había una respuesta equivocada. Regresamos a ver acá qué es lo que contiene, miren. Miren, esta es la tabla. La tabla contiene estos datos, ¿no? Contiene las alternativas. Esta es alternativa de la escala Likert. Contiene las cantidades y contiene aquí el porcentaje. La tabla tiene todo eso. ¿Y qué tiene el gráfico? Perdón, la figura. ¿Qué tiene ahí? Igual, las alternativas ahí, miren. Las alternativas de la escala Likert está ahí. Los porcentajes está ahí. Pero le falta cantidad. No tiene cantidades acá, solamente directamente porcentaje. Y entonces la respuesta ya se cae de madura, pues. Ya se cae de madura ahí, estoy regresando ahí. Entonces, entre una tabla y una figura, ¿se podría suprimir cualquiera de estas? Claro que sí, porque contienen información similar. Pero algunos revisores te dicen, no, deja ahí la tabla, ponle la tabla y su gráfico, ahí le da más presencia, ¿no? A veces el dibujito, pues como por ejemplo aquí al costado derecho hay un arbolito, le da vida, ¿no? Le da vida, ¿no? Le da vida. Y al costado izquierdo hay una casita, unos pisos ahí, ¿no? Entonces, a veces la figurita, un cuadro con su figura, simplemente le da vida a la presentación, ¿no? Pero en extremo podría, digamos, suprimirse cualquiera de ellos. Y luego viene otra pregunta. Vamos a la 24.
Entre la tabla y la figura, ¿cuál tiene cuál tiene más datos? O dicho de otra manera, ¿cuál lo dejaría usted porque tiene más datos? ¿A cuál lo dejaría porque tiene más datos? Y lo acabamos de ver, ¿no? La tabla, ¿no? Porque en la figura, en este caso no ha salido la cantidad, pero hay otros gráficos que sí muestran cantidad y porcentaje, ¿no? Pero en este caso, este gráfico no tiene cantidades. Por lo tanto, entre la tabla y la figura, ¿cuál tiene más datos? La tabla, ¿no? La tabla. La tabla es más ilustrativa, ¿no? El otro solamente es vista, ¿no? Es vista, ¿no? Es un ropaje, un diseño, una figura, como dice, una figura que le da colorido, ¿no? Es como si usted se cambiara de ropa. Al final, usted es el mismo que no estudia, el mismo que no cumple con su trabajo, ¿no? Así se cambie, se ponga, digamos, un smoking, igual va a ser, ¿no? Bueno, estoy exagerando, no se vayan a molestar. Bueno, así es, ¿no? Así es, sigo. El resto son distractivos, ¿no? Francamente me sorprende, creo que no estoy hecho para esto, ¿no? Creo que apago mi aparato y me voy a dormitar, ¿no? Como un bebé. Bueno, ya son para, a veces uno para estresado, ahí pues, contestando, ¿no? Y por ahí es para que te relajes un poco, ¿no? Muy bien, seguimos. 25, vamos con la 25. En la tabla de su tesis, ¿no? En la tabla de su tesis, que la acabamos de ver en la tabla, mejor dicho, en la tabla de cada resultado, ¿no? En la tabla de su tesis, considerando el modelo APA, considerando el modelo APA, dice, ¿cuál es lo correcto, ¿no? ¿Cuál es lo correcto de todas estas alternativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, dejamos de ver la respuesta correcta. Dice la palabra tabla, va en cursiva, la palabra tabla va en cursiva, la palabra tabla va subrayada, la palabra tabla va en mayúsculas, y yo qué sé, ¿no? Así como decir, yo qué sé, no me interesa, ¿no? No me interesa, estoy embarado, como dice la última, estoy embarado y me titularé sí o sí. Hay algunos hay algunos alumnos medio sinvergüenzones, alumna y alumnos, ¿no? No, diga lo que diga usted, profe, cáleme si quiere, no, pero yo apruebo, yo saldré adelante porque estoy embaradazo, ¿no? Por decirlo, que no creo que sea este su caso y no debería ser de nadie, ¿no? Porque aquí hay que estudiar, ¿no? Y dejarse embarados y todo eso, ¿no? El otro, la última, tiro la toalla, doctor Mingo Celis, ¿no? Bueno, pues son cosas de ir como para distraerse un rato. Pero vamos a verlo acá. La respuesta correcta de la palabra tabla va en negrita y el resto no está correcto. Pero vamos a verlo acá. Acá está, miren. Esta tabla está ahí en APA, ¿no? En APA. Pero acá faltan algunos detalles. Miren. Aquí voy a corregir aquí. La palabra tabla está en negrita, sí, está en negrita. Faltaba el número nomás. Suponiendo que aquí sea la tabla 10. Porque antes de esto hay otra tabla, ¿no? Suponiendo que sea acá, por ejemplo, esta pregunta 1 se relacionaba con la gestión, pero gestión financiera, me parece que era. Gestión financiera municipal. Suponiendo que ese sea el título de la tabla. Mira, así como lo estoy poniendo es lo correcto. Pero aquí voy a corregir algo en la tabla, voy a corregir, atento, mira, voy a corregir acá. Esto está mal. En parte bien, pero en otra parte está mal. Voy a cambiarle, voy a quitarle los bordes y lo voy nuevamente a poner los bordes según APA. APA te pide esto, atentos ahí, miren. APA te pide que pongas un borde
superior, igualmente otro borde inferior, ahí arriba. Y aquí en el total, siempre que se refiere a totales, ojo ahí, siempre que se refiere a totales, también le pongas ahí un borde superior y un borde inferior. Ahí. Hace rato esas rayas estaban acá, con esto de acá. Incluso les cuento lo siguiente. Esto no lo había leído. Me escuché un profesor que es experto en APA, que él incluso ahí va a cada congreso de APA en Estados Unidos. Y este señor nos recomendó, es profesor de Villarreal. Profesor, ¿cómo se apellida? Ahorita no recuerdo, me olvidé. Pero él nos dice que ya no es necesario poner la fuente acá. Porque este cuadro, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho usted como investigador o investigadora. Ahí está bien. Sin eso está bien, ahí está clarito. Bueno, en este caso la pregunta era por esto de acá, por esto que va en negrita. El nombre de la tabla va en negrita, no va en mayúsculas, no va subrayado, no va en cursiva, ni nada, va en negrita. Correcto. Pero acabo de acordarme que, miren lo siguiente también acá, esto de la figura actualmente en APA. También esto yo, por ejemplo, esto sí lo he leído en APA. Esto va aquí en la parte superior, ¿no? En la versión 6, en APA 6, iba en la parte inferior, ¿no? Iba en la parte inferior. Y ahora va así en la parte superior, así como lo voy a poner en este momento. Ahí. Y va a ir así, figura y su número correspondiente. Suponiendo que esta es la primera figura, va a ir ahí, figura 1. Y luego el mismo nombre, este mismo nombre va a ir ahí, porque se refiere a los mismos datos, ¿no? Igualito va a ir ahí, ¿no? Igualito, así como lo estoy poniendo en este momento. Ahí está, así va a ir, ¿no? Y luego ya viene acá la interpretación correspondiente. Incluso, les cuento lo siguiente. El profesor que nos contó esto ¿de qué le dije? Sobre esto esta corrección, ¿no? Esta corrección que he realizado, nos dijo lo siguiente, ¿no? Que esto que antes iba abajo, algunos estudiantes norteamericanos le habían pedido a APA, que es un grupo, una sociedad, ¿no? Un grupo de expertos, le había pedido, ¿por qué no puede ser? ¿Cómo va a ser que la tabla va a tener su nombre arriba, ahí, arriba, a la izquierda, y la figura va a estar abajo? No tiene sentido, ¿no? Y exactamente, estos estudiantes hicieron muy bien y entonces se han uniformado, ¿no? Tanto la tabla como la figura llevan su nombre en la parte superior izquierda. Y de la misma manera, si esto va en negrita, acá también va en negrita, como estamos viendo. Si esto va en cursiva, esto también va en cursiva. Y ya no va eso de la fuente, como le dije, como acá, ya no está fuente. Eso de la fuente también nos dijo eso era que le comentaba el profesor que nos había dicho eso. Y este mismo colega, este profesor, bastante conocedor de esto, bastante conocedor de APA, especialmente él es un especialista en APA. Entonces dice que acá, en vez de interpretación debe ir nota. Ahí, nota. Ahí, así eso. Y a renglón seguido. Ahí, así debería haber. Y ahí le ponemos la nota correspondiente. Y a eso que le llamamos nota interpretativa, ¿no? Pero ya no va con el nombre interpretativa, simplemente nota. Ya se sobreentiende que está interpretándose algo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto que le estamos dando ahí, que le estamos dando a ustedes como para que ustedes apliquen en sus investigaciones, ¿no? Tengan en cuenta en sus investigaciones. Y algo más le cuento,
¿qué pasa, digamos, si suponiendo, miren, suponiendo que voy a borrar esto, suponiendo que acá no hubiera totales, voy a borrar eso, suponiendo que no hubiera totales ahí. Si no hubiera totales, no debería haber esa doble línea abajo, sino solamente una línea horizontal para cerrar. Solamente una línea. Solamente cuando hay totales, como en este caso, se aplica la doble línea. Todo eso es APA, por si acaso. Entonces, lo dejo como estaba, ahí está. Y lo grabamos ahí, que no se borre por los siglos de los siglos. Dado que estoy haciendo algunas correcciones en este trabajo, lo voy a reenviar ahí al WhatsApp más de un rato, cuando terminemos. Correcto. Regreso al cuestionario. Regreso al cuestionario. Entonces acá la respuesta estaba ahí, clarito. Pero imagínense si usted no sabe, ¿no? Le podría poner cualquier respuesta. Cualquier locura estaría haciendo si usted no sigue la clase, si usted no pone atención, si usted no es curioso en esto de APA. Ten en cuenta. Ahora, seguimos ahí con APA. El nombre de la tabla de su tesis en el estilo APA va en cursiva. El nombre de la tabla. Y esa es la respuesta. Va en cursiva. No va en negrita. No va en mayúsculas. No va subrayada. No va en rojo, ¿no? Y regresamos, ¿eh? Cuando hablo de nombre, hablo de eso que estoy seleccionando. Ahí, ese es el nombre de la tabla. Ese es el nombre de la tabla. Correcto. Entonces, tengan en cuenta ahí toda esa respuesta que no valen, sino que lo correcto es que va en cursiva, sin negrita, sin mayúsculas, sin subrayado, sin rojo, sin nada. Normal. En color normal, negro, y en cursiva. ¿Sigo? 27. El nombre de la figura que acabo de presentar, el nombre de la figura de su tesis en APA, dice, ¿va en la parte inferior? No. ¿Va al costado derecho? No. ¿Va al costado izquierdo? No. No es necesario ningún nombre, tampoco. ¿Va con mayúscula? Nada. No sé qué es APA. Alguien de repente dice, entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es la respuesta exacta en este caso? Ahí, por favor, me contestan. Va en la parte superior izquierda. Exactamente, esa es la respuesta. ¿Quién me contestó, por favor? Acá no, como estoy en pantalla completa, no puedo ver los nombres. Jordi González. Ok, Jordi González. Gracias, hombre. Y igualmente vaya captando el resto. Ten en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, la pregunta que hemos dicho acá y lo que está diciendo su compañero, que esa es la respuesta correcta. Muy bien, seguimos. La pregunta 28. Dice las tablas APA de su tesis. Mire, las tablas APA. Si usted mire la tabla acá, mire la tabla. Ahí está la tabla. Por eso le digo, hay que ser curioso aquí. Hay que meterse ahí mentalmente en la tabla. Porque, ojo, usted puede haberse esforzado mucho en hacer su tesis, sustenta, y le dices aquí, todas sus tablas y sus figuras no están en APA. Por lo tanto, no podemos continuar con el examen de titulación. Imagínense que usted ya pensaba, ya había llevado a su familia a la sustentación, si fuera presencial, lo ha llevado a su familia, a su tío, a su suegra, a su suegro, ahí para quedar bien por todo lo alto, ¿no? Incluso los suegros ya le tienen ahí una dote, como se utilizaba antes, ¿no? Le tienen ahí unos 10 toros, unas 50 hectáreas de tierra, o de repente unos 200,000, 300,000 soles, ¿no? Imagínense que le digan eso. Usted se muere en ese momento, se muere, ¿no? Se muere, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, hay que ser curioso. Pero de las tablas APA, leemos lo que no es correcto, ¿no? ¿Tienen líneas verticales? No. ¿Tienen líneas punteadas? No.
tienen el nombre en la parte inferior, debe ser, perdón, interior también vale, interior menos, ¿no? Inferior tampoco, ¿no? Tienen el nombre en mayúsculas y negrita tampoco. Tienen subrayado para resaltarlas tampoco. Entonces, la respuesta aquí es ninguna, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene la tabla APA? ¿Qué tienen? Bueno, tienen lo que tienen acá. 2 rayas horizontales para el encabezamiento, 2 rayas verticales, perdón, dos rayas horizontales si es que hay totales, y sin rayas, sin líneas o rayas verticales, y así por el estilo. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Hay que tener en cuenta todo eso. Les cuento que los alumnos que han dado este examen, todos han salido aprobados y con buena nota, porque se han dedicado pues a estudiar, ¿no? Como seguramente ustedes también están aquí asentando cabeza, ¿no? Y viendo cuánto hay que aprender, ¿no? Seguimos, 29. Las tablas de ustedes según el estilo APA van con líneas verticales y horizontales. No, solamente horizontales nada más, ¿no? Van con líneas verticales, menos. Van con solo 2 líneas en la cabecera. No, van con solo 2 líneas van con solo 2 líneas en las líneas totales. Bueno, ahí hay un poco de muy poco de redundancia, pero ninguna no es correcta. No es correcta. Y ya vimos ahí cómo va la tabla. Entonces, uno tiene que, miren, de tanto mirar las tablas, por eso que esto no es solamente copiar, sino al hacer uno su trabajo, se va dando cuenta de todo eso, ¿no? Se va dando cuenta y se lo tiene que internalizar mentalmente, ¿no? Porque cuando usted va a estar frente a un jurado, no va a tener nada a la vista, ¿no? Especialmente cuando es presencial. Actualmente, de repente, cuando es virtual, es posible que usted de repente tiene una computadora por ahí puesta y que la cámara no lo enfoca. O de repente hay alguien ahí detrás de su cámara que le está diciendo, soplando, ¿no? Puede darse, eso puede darse. Podría estar dándose eso, ¿no? Pero cuando es presencial, usted no va a tener a nadie que lo salve. Ni siquiera sus piernas que comienzan a temblar la van a salvar, ¿no? Porque estoy exagerando un poco, ¿no? Pero eso es para que invitarlos a que estudien, a que se percaten todo lo que debe tener su trabajo de investigación. No es para asustarlos, ¿no? Aunque si usted se asuste porque quiere. Aquí es para que usted tome responsablemente todo lo que le están enseñando y tenga las condiciones para sacar adelante su investigación. Sigo. Vamos con la pregunta 30. Si su trabajo tiene 22 preguntas, ¿cuáles serán los números de la pregunta que corresponde a la variable independiente y la pregunta que corresponde a la variable dependiente? Eso también lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho y lo hemos visto, ¿no? Y la respuesta es esto. La pregunta 1 va a corresponder a la variable independiente y la pregunta 12, que la otra mitad va a corresponder a la variable dependiente. En este caso de Huancahuire, esto tiene 12 preguntas, como hemos visto, ¿no? 12 preguntas. Por lo tanto, la 1 va a corresponder a la variable independiente. Y la 6, la 7, ¿no? La pregunta 7, la 7 va a corresponder a la variable dependiente. Y vamos a verlo a ver si es cierto. Vamos a ver, si es que no ha habido algún cambio, debe estar así. Debe estar así. Vamos a ver por acá. Esto está más. Acá está, mire. Acá está. Acá está, mire. La pregunta 1, la variable independiente. Ahí está. La pregunta 1. Y vamos a ver la variable dependiente. ¿Qué número es? Aquí, por ejemplo, hay una variación. Vamos a ver.
Me parece que el número anda mal por acá. Vamos a ver, vamos a numerarlo esto. Esta es la pregunta 1, está bien. La pregunta 2, 3, 4. Ah, aquí cambia. ¿Por qué? Porque acá se ha hecho dos preguntas. En esta dimensión se ha hecho dos preguntas. Pero si hubiera sido uniforme a toda la dimensión de solamente una pregunta, entonces ahí sí hubiera sido la 7. Pero como se ha hecho a esta dimensión, se ha hecho dos preguntas, entonces es que la variable dependiente ya tiene el número 8, ¿no? Es porque ya no se ha roto la uniformidad, ¿no? Al romperse la uniformidad, entonces ya la numeración, la numeración consecutiva se ha roto, ¿no? Pero lo normal no es eso. Lo normal es lo que hice acá, ¿no? Variable independiente 1, variable dependiente 12, cuando se trata de 22 preguntas. ¿Correcto? Bien, seguimos. Pregunta 31. En la tesis, después de considerar mis tablas, figuras y nota interpretativa, está hablando de los resultados, ¿ah? En mi tesis, después de considerar la tabla, figuras y nota interpretativa, debo llevar a cabo ¿qué cosa va a llevar a cabo? O sea, si ya hizo esto, ya completó los resultados. Y entonces usted debe saber qué sigue en el temario, ¿no? Y entonces para eso nos vamos a ir a ver el índice de la investigación. Usted también tiene que saber todo eso, tiene que recordarlo. Mire, este es el índice. Estamos hablando aquí de los resultados, mire. Usted ya hizo esto, porque acá en esta parte van los resultados. Ahí. Primero, en 4.1.1, los resultados de la variable independiente. En 4.1.2, los resultados de la variable dependiente. ¿Y qué sigue después? Ahí está, la 4.2. Eso es lo que sigue. Hay que hacer la contrastación. De hipótesis. Y varias contrastaciones en realidad. Primero, una de la hipótesis general y varias de la hipótesis específica, dependiendo cuántas son, ¿no? Si tiene 5 hipótesis específicas, hará pues ahí una de la general más 5, hará 6 contrastaciones, ¿no? Si por el contrario tiene 3 hipótesis, como en este caso me parece que es, en este caso tenemos 3 hipótesis nomás, hará pues una general y 3 específicas, ¿no? Pero ten en cuenta, tiene que ubicarse en el mapa. Este es el mapa. El índice es el mapa de lo que va a ir haciendo. Termina sus resultados con sus tablas, sus figuras, sus notas interpretativas, y luego entra acá. Entra a la contrastación de la hipótesis. Correcto. Entonces, demostrado ahí, ¿qué es lo que sigue, no? Regresamos ahí, a ver si hay alguna. No hay. La discusión está después, la conclusión después, más aún. La recomendación más aún está al final. La metodología está antes de los resultados. La introducción es el capítulo 1. La parte del resumen, eso está en la parte preliminar, ¿no? Uno tiene que conocer su trabajo, ¿no? Te recuerdo ahí lo que me decía una profesora. ¿Cómo se apellidaba la profesora? Bueno, la profesora no enseñaba mucho, pero lo poco que decía te marcaba bien. Y lo que recuerdo que nos dijo lo siguiente: esta tesis que están haciendo ustedes, su tesis, es como un hijo, una hija de ustedes. Y a una hija, a un hijo, hay que conocerla, hay que apapacharla, hay que alimentarlo o alimentarla, ¿no? Según el caso. Y así hay que saber todo el hijo. Y la madre sabe, especialmente la madre sabe, digamos, a qué hora en base a sus necesidades el bebé, ¿no?
desde bebé sabe, digamos, ahí todo le sabe, ¿no? Sabe si está triste, si está enfermo. ¿Y por qué? Porque lo conoce, lo ve, todos los días lo ve, ¿no? Lo amamanta y todo eso. Entonces, esa palabra me quedó de la profesora y muy bien, eso yo también le inculco a ustedes, ¿no? Que conozcan bastante, si ya son padres, que conozcan bastante a sus hijos y tomen a la tesis como un hijo o una hija suya, ¿no? Para que la conozcan totalmente, ¿no? Entonces, solamente así se puede avanzar, pues, ¿no? Seguimos. 32. La prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis. Acabamos de hablar de la contrastación. Recuerde que esa contrastación es sinónimo de prueba de hipótesis. La contrastación es sinónimo de prueba de hipótesis. Grábelo, anótelo, escríbalo ahí 10, 100 veces y a uno se le va quedando, ¿no? Si usted ahorita solamente lo escucha y no lo escribe, no le toma foto y no lo repasa, igualmente se va a olvidar, ¿no? Cuando uno escucha, le toma foto, lo anota, digamos, ahí está haciendo doble, triple esfuerzo el cerebro y lo va internalizando el cerebro. Es bien importante cuando uno escribe, ¿no? Cuando uno escribe. El cerebro primero recepciona y luego hace que escribas. Y luego que escribes, lo lee, lo que es escrito, y está doblemente recepcionando, ¿no? Últimamente uno a veces hasta se ha olvidado de escribir con tanto emoticón, cojuese que utilizamos en los correos, en los WhatsApp, ¿no? Ya uno hasta se ha olvidado de escribir, ¿no? Y eso es malísimo, malísimo para el cerebro, ¿no? No trabaja el cerebro, ¿no? No trabaja el cerebro. Por eso hay que procurar escribir todo lo que se pueda, ¿no? Porque el cerebro ahí está trabajando doble y triplemente, ¿no? Y con eso lo internaliza mejor, ¿no? Entonces aquí la prueba de hipótesis es sinónimo de contrastación de hipótesis, ¿no? O simplemente contrastación, lo que no consta acá, no está. Seguimos. 33. Uy, ¿qué hora es? Todavía tenemos tiempo. Muy bien, sigo. Ahorita terminamos. Son 40 preguntas. Dice, para contrastar la hipótesis es necesario partir. Mire, vamos a ver. Usted tiene esta plantilla. Usted tiene esta plantilla que yo le he enviado. Y aquí está la contrastación. Es posible que no esté hecho totalmente, pero está al menos parcialmente. Vamos a ver por acá. Ahí, nada, más. Ahí está, mire. Incluso me pasé. Aquí, comienza por acá. Aquí está, mire. Contrastación de hipótesis. Aquí está, ¿no? ¿Y de qué se parte? Aquí está, mire. Ahí está para qué parte usted, ¿no? Todo está escrito acá. Se parte de la identificación de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y en base, después de eso, recién obtiene la tabla de correlación. Y después podría tener la tabla de regresión. Y después viene la parte interpretativa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. El punto de partida nace acá, con estas dos hipótesis que el investigador se autoformula, ¿no? Porque uno mismo lo formula eso. Uno mismo formula una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, ¿no? Te cuento que la hipótesis nula es la misma hipótesis alternativa, simplemente con un no, en sentido negativo, como dice, nula, sentido negativo, ¿no? Que eso lo vamos a ver en su momento. Pero aquí para la pregunta se parte de ahí, ¿no? Seguimos. Entonces, para contrastar la hipótesis es necesario partir de, ahí está la respuesta, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La correlación de Spearman viene después, lo acabamos de ver, ¿no? El grado de significancia igualmente está dentro de la tabla de correlación, ¿no? El alfa de Cronbach en este caso no entra, eso tiene que ver antes para la confiabilidad. De escala Likert antes para formular el cuestionario, ¿no? Por eso le dije, ten en cuenta esos nombrecitos, escala Likert, el
este coeficiente, así se llama técnicamente, coeficiente alfa de Cronbach. Grado de significancia, anótelo ahí. La correlación de Spearman, la correlación de Pearson, va a ser esta hipótesis nula, hipótesis alternativa, va a ser terminología que usted lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Seguimos. 34. La correlación que se obtenga, miramos cuál es la correlación. Esta tabla es la tabla de correlación. Esta tabla usted lo puede formular mecánicamente en un Excel o lo puede obtener a través del SPSS u otro Minitab, parece que hay otro software, el Views y otros software, ¿no? Entonces hay varias formas de obtener esta tabla de correlación, ¿no? Y mire lo que contiene. Contiene por acá la variable independiente, dependiente, la misma que está en la parte superior, variable independiente y dependiente, y por acá tiene algunos componentes. Por ejemplo, la correlación de Spearman, ahí, en ese porcentaje. Otro dato acá, el valor de significancia. SIG es valor de significancia. Y luego tiene otro dato, la muestra correspondiente. Esa es la muestra. Los datos que están abajo son los mismos que están arriba. Simplemente que son dos miradas que se le dan. Esto que está en medio verdolaga, esto que está en medio verde, es desde la óptica de la variable independiente. Y la otra es desde la óptica de la variable dependiente. Es lo mismo. Son los mismos resultados, los mismos datos que tenemos ahí. Correcto, pero vamos a ver entonces cuál era la pregunta. Ahorita hemos venido a ver qué cosas tiene esta tabla de correlación. Y la pregunta no le he leído todavía qué cosa pregunta exactamente. Y ahí está la pregunta. Dice, la correlación que se obtenga en la contrastación de la hipótesis puede ser. A ver, puede ser. Recuerden que hemos obtenido ahí 80 y tanto %. Y está en positivo, ¿no? Y está en positivo. Le regreso por si acaso para ver, ¿no? Ahí está, miren. 83.40 es un número positivo, ¿cierto? Pero la pregunta es que si puede ser negativo. También puede ser negativo. Y regreso ahí al cuestionario. Muy alta, regular, claro. En este caso, por ejemplo, es alta. Con ese número 80 y tantos, es alta, ¿no? Igual al alfa de Cronbach, no tiene nada que ver aquí el alfa. De escala, ya lo dijimos, tampoco nada tiene que ver. Igual al valor actual neto. Esto no es un proyecto, ¿no? No, nada tiene que ver, ¿no? No sé nada del tema, nunca estudié estadística, tampoco. Ustedes han llevado ahí más de 2 asignaturas de estadística, ¿no? Y así es en todas las carreras. Es posible que haya llevado más incluso, pero normalmente se lleva hasta dos ciclos de estadística, ¿no? Todo menos estadística, profe Mingo. Se pasó acá también. Se pasó, ¿no? Entonces la respuesta está acá. Recuerde que la correlación puede ser positiva o negativa. La correlación puede ser muy alta, regular o baja. Le cuento otro. La correlación va de menos 100 hasta más 100. De menos 100 hasta más 100. Lo que se busca, digamos, es que la correlación nunca sea 0. Pero podría darle 0, ¿no? Entonces, cuando a usted le sale 0, es que no hay correlación. Y ahora, ¿qué mide la correlación? La correlación mide el grado de enlace. De enlace, asociación, comprensión entre sus variables. La asociación entre las variables lo mide la correlación. Si tenemos una correlación de 100%, quiere decir que hay una asociación perfecta.
Acá tenemos 80 y tantos. Es una correlación alta. Se entienden, se enlazan, se asocian las variables. Seguimos, vamos avanzando rápidamente aquí. 35. El problema se refleja en la variable, esto lo hemos dicho, en la variable dependiente. Dependiente, anótenlo. Por eso dice acá ninguna. 36. La solución que propone la investigadora o investigador se representa en la variable independiente. ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Es lo correcto? Muy bien. Pero si usted no sabe eso, podría contestar ahí cualquier barbaridad, ¿no? Y no es lo correcto. 37. Constituyen el pronóstico. Ojo ahí. Esto lo hemos aplicado cuando hemos desarrollado el problema. Cuando hemos hecho los antecedentes del problema, recuerden. Hay una parte del pronóstico y otra parte del una parte del pronóstico y otra parte del diagnóstico. Y entonces dice, constituyen el pronóstico de la situación problemática. Y aquí sí hay un error. ¿Eh? Constituyen el pronóstico de la situación problemática. No son los síntomas ni la causa, ¿no? Más bien ahí el diagnóstico. El diagnóstico está constituido por los síntomas y las causas. Aquí hay un error. Está mal formulada esta pregunta. Ahí me disculpo con ustedes y también con mis alumnos de Villarreal. Esto está mal esta pregunta, ¿no? En todo caso, está mal la respuesta, ¿no? La pregunta puede estar bien hecha, ¿no? Pero la respuesta sería acá, sería, digamos, aquí. Recuerden cuando hemos hecho los síntomas o efectos, causas, y luego pronóstico, y luego control de pronóstico. Claro que están recordando. Incluso lo vamos a ver. Vamos a verlo aquí ahorita. Vamos a verlo, mire. Vamos a verlo, repito acá. No vamos acá. Por acá está. Ahí está, mire. La descripción del problema. Aquí, para que hemos comenzado a plantearlo, escribir. Ahí está, mire. Esta parte de los efectos. En todo caso, esto corresponde aquí. También puede considerarlo así, ¿no? Como el diagnóstico. Este es el diagnóstico. Y comprende estos dos, esto de los síntomas y efectos, y también esto de las causas. Y más abajo está esto del pronóstico. Acá, pronóstico. Aunque ya está ahí, pronóstico. Pero a esto le vamos a llamar pronóstico propiamente dicho. Y ya está. Pronóstico. ¿Y por qué lo marca ahí con allá? Por el idioma de repente. A ver qué pasa acá. No, está bien todo. Ya, allá. Acá era dicho. Así. También puede ser considerado ahí. Entonces el pronóstico corresponde aquí a esto, al pronóstico propiamente dicho y al control del pronóstico. Ten en cuenta ese detalle. Regreso al cuestionario. Entonces, constituyen el pronóstico de la situación problemática. Los síntomas no. Eso corresponde más bien al diagnóstico, como estoy indicando. Más bien la respuesta debió ser aquí este pronóstico y el control del pronóstico. Esas han debido ser las respuestas. El pronóstico y el control del pronóstico. ¿Correcto? Bueno, acá dice, no sé nada sobre eso, solo del pronosticón. Ahí las damas saben de esto del pronosticón, ¿no? De repente, si son solteras, sin pareja, todavía no saben. Pero el pronosticón es una prueba, una prueba de embarazo que se toman las damas, ¿no? Esa era como una broma ahí, ¿no? Tengo que repasar mis apuntes. Ahora recuerdo que no apunto nada. Jáleme, profe, no queda otra, ¿no? Bueno, en realidad el jalado aquí soy yo, ¿eh?
Porque en realidad la respuesta está mal, no está marcada adecuadamente. Repito, a esa pregunta la respuesta es pronóstico y control de pronóstico. Y esa respuesta sí correspondería a la pregunta del diagnóstico. Correcto. Ahí, bueno, como dicen, aclarando se solucionan las cosas, ¿no? Aclarando se soluciona todo. Seguimos. Es el tipo de investigación que toma teorías existentes. Esto que están haciendo ustedes. La investigación aplicada. Eso se considera así. Seguimos. 39. Si la investigación solo busca relacionar una variable con otra, estamos hablando de lo que hemos hecho aquí, la correlación. Es del nivel correlacional. Y recuerden, cuando una investigación es del nivel correlacional, es que se establece la correlación, porque eso mide la asociación correspondiente, ¿no? Causal no lo es. Eso tiene que ver con la regresión, más bien ahí. Por último, la 40. La investigación que no puede ni debe ser controlada es de diseño. Uy, está facilita. El diseño no experimental es la respuesta. Y luego esto de descriptivo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero repito, ahí la respuesta correcta sería el diseño no experimental. Bueno, de esa forma estamos determinando por ahí, por explicar y todo eso, por terminar esto en el tiempo que hemos tenido. No he ido pidiendo la participación a ustedes, pero ya habrá tiempo para que ustedes participen totalmente, ¿no? Bien, no sé si hasta acá tienen algún comentario. Si fuera el caso, si no pasamos ahí voy a pasar aquí a la lista. Pasamos a la lista ahí. Pasamos a la lista, pero si tuvieran alguna pregunta, por favor, prepárenlo o anótenlo ahí en el chat. A ver, ahí. Vamos a ver aquí entonces. En realidad no debí desconectarme ahí. Otra vez estoy conectando ahí. Me voy acá a la lista. Me voy a la lista. Mientras tanto, mientras va cargando, le recomiendo que cumplan con sus obligaciones, por favor, tareas, foros, presenten sus evaluaciones. En la medida que hagan eso, todos van a estar muy bien. Pero si no hacen eso, pues no esperen milagros, ¿no? No esperen milagros. Hay que hacer las cosas para esperar algo, ¿no? Estamos ahí con la semana 10. Estamos en la semana 10, hoy 18, correcto. Nos vamos a ir. Por defecto todos están faltos para comenzar y luego pasamos la lista. Vamos a ver, Ascue. Ascue, nada. Feria. Feria. Presente, doctor. Ok, gracias. Te borro ahí una inasistencia anterior, también de paso. González Córdoba. Jordi. Presente, profesor. Ok, muy bien. Siempre colaborando, participando. Qué bien, gracias. Guamaní. Nada. Picalaico. Vargas, nada. Bien, eso se graba automáticamente. O actualizo, a ver, actualizamos ahí. Ya. A ver si esa actualización funciona como, sí, está bien. Ya está actualizado. Entonces regresamos aquí, porque aquí está en dos grupos, ¿no? No sé por qué hacen
Esto para darle más trabajo a los profesores, pues, ¿por qué? ¿Por qué son malos? ¿Por qué no los juntan en un solo grupo? Por acá estamos entonces semana 10, seguimos ahí, nos vamos por acá. Felizmente ustedes son pocos, ¿ah? Porque si fueran demasiados serían un chambón, ¿no? Vamos a ver. A la trista, nada. Amachi, Coyo, Presente, profe, buenas noches. hola. Entonces también ahí por ese gusto de estar ahí, te borro una inasistencia anterior, muy bien. Díaz Amata, Díaz, nada. Huancahuire, este señor Huancahuire ha desaparecido también. Pimentel, ahí lo vi a Pimentel. Buenas noches. Hola. Sí, ahí está. Te borro una inasistencia anterior también. Y todo limpiecito. Seguimos adelante. Tito, Marisol Tito. A ver, por si acaso repetimos. A la trista, Amachi, Díaz, Huancahuire, Tito. Bueno, nada. Actualizamos y todos felices y contentos. Bueno, regresamos acá, salimos de acá. Y, a ver, si tuvieran por favor alguna sugerencia, recomendación, comentarios, bueno, alguna recomendación, alguna pauta, nada, ¿no? Bueno, Nada, profe. yo como conclusión quiero indicar, pues, que hay varias formas, pues, de enseñar, ¿no? En este caso, les hemos enseñado algunos tópicos ahí del instrumento, la encuesta, los resultados, contrastación, a través de las preguntas correspondientes. Finalmente, a veces lo que le hacen a uno son preguntas. Y uno tiene que estar ahí ducho, experto, con todo el conocimiento para contestar esas preguntas respectivas. Entonces, con eso hemos hecho esta revisión. Y es el próximo viernes que tenemos la clase, ya continuaremos con otros temas relacionados con estos tópicos que nos toca ver, ¿no? Veo ahí que Ascuez está presente. Muy bien, aquí le vamos a corregir, no se preocupe. Bien, ahí nos quedamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Jordi, Buenas gracias. noches, doctor. Buenas De noches, igual doctor. manera, Feria, gracias, muy amable.